Muy buenas tardes, bienvenidos a esta serie de enseñanzas, de consejos muy prácticos de la palabra de Dios, en donde en pocos minutos extraeremos riquezas espirituales que Dios compartió para usted y para mí, para poder vivir en esa calidad de vida que Él desea para cada uno de nosotros. Y no solamente en este tiempo, sino por siempre y para siempre. Hoy, en esta serie de mensajes cortos, consejos prácticos para nuestra vida, vamos a tomar como referencia Mateo 6:31. Tiene como título hoy, los complementos de Dios. Los complementos de Dios. Dice Mateo 6:31. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal, o su propio afán, o su propio tiempo que se le tiene que invertir. En un vuelo a Texas, iba con mi esposa, íbamos juntos, mi esposa y yo, a visitar a un familiar. Y me percaté y le pregunté a mi esposa, obviamente ninguno de los dos sabíamos, en el menú de comidas, de snacks, etcétera, de los que te entregan ahí, observé que en algunos productos estaban acompañados de una palabra ahí misteriosa para todos nosotros, o quizás para algunos. Esa palabra era complimentary, así, complimentary. Y me causó curiosidad qué significaba ese término, que no todos los productos ofrecidos en ese menú tenían como palabra que les acompañaba. Y aprovechando que venía la sobrecargo y que tuve que expresarlo en inglés porque no sabía español, bueno, en mi inglés, solicité precisamente dos de los productos que decían complimentary. Entonces se me acercó, no sé si me dijo así, no me acuerdo, pero vamos a suponer, me dijo así, want something? Y digo, oh yes, a Coke and this one. Y señalé en el menú otro de los conceptos o de los productos que tenían la palabra complimentary. Obviamente, como le digo, los dos tenían esta palabra clave. Y dije dentro de mí, a ver cuánto me cuesta andar investigando qué es lo que significa esta palabra. Y pues resulta que esa famosa palabra hace referencia a los productos que están incluidos como complementos del vuelo y no hay necesidad de pagar ya más nada. ¡Bingo! Un gran descubrimiento. Esa palabra o esos artículos esa palabra que acompañaba esos artículos complimentary, pues hacía referencia a que ya no hay que pagar por ellos, ya estaban incluidos en el boleto de avión. Mire, la mayor parte de las personas en esta vida buscan, de acuerdo con los resultados en una encuesta, básicamente 4 cosas: estabilidad financiera, salud, felicidad y encontrar el más anhelado amor. Y eso es lo que la mayoría, de acuerdo a esta encuesta, necesita o anda buscando. ¿Cuántos de nosotros estamos de acuerdo con los resultados de esta encuesta? Está comprobado. La mayoría, ¿verdad? Aunque hay sus excepciones, también podemos encontrar personas que no andan buscando el amor, sino el desamor. Y para eso me acuerdo también de un alumno que tuve hace algunos años, estamos hablando de alrededor de 12, 13 años, que tuve la experiencia de platicar con un alumno que decía: yo busco odiar, yo busco traer conflicto, busco siempre la rebeldía. Pero su cara era tan simpática, tan chistosa, que decía otra cosa. Lo único que manifestaba él era inocencia, inmadurez. Este joven del cual estoy refiriendo, que son la excepción a la regla, en una ocasión llegó a la escuela con una camiseta que tenía enfrente 333. Y en la parte de atrás decía medio diablo. Entonces, con eso yo le cuento que es una persona muy simpática, muy inocente, y que platicando con él solo me di cuenta que todo era una postura aprendida y que en cuanto pasara ese tiempo de la adolescencia cambiaría de opinión.
Y posiblemente para esta fecha, después de aproximadamente 12 años, también ya haya encontrado precisamente el amor, la salud, la felicidad y la estabilidad financiera. Que bueno, ese es mi deseo. Así es de que no solamente para él, sino para todos. Sin embargo, el problema es que hemos tergiversado las cosas. Mateo 6:31, este mismo pasaje bíblico que le estoy compartiendo, en la versión traducción lenguaje actual dice lo siguiente: ya no se preocupen por lo que van a comer, o lo que van a beber, o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por esto. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo, y Él sabe lo que ustedes necesitan. Pero lo más importante es que reconozcan a Dios como su único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará entonces a su tiempo todo lo que ustedes necesiten. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana, y ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día, y agregar más preocupaciones, pues eso no lo desea Dios. Ahora, uno de los factores principales por los cuales nuestra sociedad de hoy se ha alejado de Dios y que de manera global ha llevado a una anarquía social generalizada, o el factor principal es que cada quien está buscando satisfacer sus necesidades, pero con una característica común. ¿Cuál es esa característica común? No importa lo que tenga que hacer, no importa a qué me comprometa, o no importa las consecuencias que puedan venir, yo deseo obtenerlo todo, al precio que sea. No importa si es deshonesto, no importa si afecto a otra persona o paso por encima de alguien, lo importante, y a costa de lo que sea, hay que obtenerlo, ¿sí? Y esto, de alguna u otra forma, se puede identificar con una filosofía que se llama o se conoce como pragmatismo. El pragmatismo dice: si funciona, si me trae resultados, hay que hacerlo. A cambio de perder, desafortunadamente, a cambio de perder o vender la dignidad. O de que si sorprende, hasta la cárcel o una buena sanción económica a pagar. Y en lugar, pues, de obtener beneficios o una mejor condición, la situación viene a ser peor que la anterior. O sea, el fin justificará los medios de ninguna manera. Y aunque usted no lo crea, hay personas que después de padecer sus propias imprudencias, hacen responsables hasta a Dios. Pero en contadas ocasiones, a algunos les funciona por cierto tiempo. Sin embargo, después, las consecuencias, tarde o temprano, vienen una vez más a sus vidas. Y es indispensable que cambiemos precisamente la perspectiva. Ya no tengamos la perspectiva de un ser humano limitado, sino ahora tengamos y cambiemos la perspectiva a esa perspectiva que fue establecida por el Dios creador y conocedor de todas las cosas, aquel que nos dio la vida, aquel que conoce nuestras motivaciones y al cual jamás podemos engañar. Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas llegarán por añadidura o serán añadidas. Pero fíjese bien lo que le voy a decir. Es importante que nosotros leamos y pongamos atención en el orden en el cual Dios ha establecido las cosas. Necesariamente, si usted y yo leemos con atención, debe ser en ese orden. Primeramente buscar el reino de Dios, su justicia, y hay que hacerlo con toda honestidad delante de Dios, con toda transparencia. Y acuérdese, a Él no le podemos engañar. ¿Qué es lo que nos enseña Dios a través de este consejo? Mire, solamente nos está diciendo, nos está aclarando que conozcamos primeramente de Él, que busquemos de su voluntad, que vivamos en ella, que consagremos nuestras vidas, esto es, vivamos enteramente para ser revestidos de su justicia, para ser uno con Él en su naturaleza, para ser llenos de su amor y sabiduría, y entonces aquello que se anhelaba
llegará sin realizar esfuerzos humanos extraordinarios. Mateo 6:33, una vez más, aclara lo siguiente: lo más importante es que conozcan a Dios como el único Rey y que hagan lo que Él les pide, y Dios les dará a su tiempo todo lo que necesitan. Lo que significa que si ponemos atención, esto es, vamos a concluir que primero es necesario corregir nuestro corazón, primero es necesario corregir nuestras motivaciones, primero es necesario pulir todo lo que somos, incluyendo nuestro carácter, y entonces estaremos preparados para recibir, primero que nada, todas las bendiciones espirituales que Dios tiene para usted y para mí. Y posteriormente recibamos lo que Dios llama añadiduras, y que hoy estamos precisamente identificando como complementary things, ¿sí? Esos complementos que ya vienen incluidos cuando buscamos verdaderamente la voluntad, conocer y hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué vienen como añadidura? Porque las cosas que Dios prometió llegarán, pero primero tenemos que estar preparados para recibir toda bendición primeramente espiritual. Ahora, si seguimos pensando que las bendiciones materiales son mejores que las bendiciones espirituales, entonces estamos tergiversando o volteando o cambiando este versículo. Mas primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas llegarán por añadidura. Si nosotros pensamos que las bendiciones materiales son mejores que las espirituales, entonces estamos cambiando a más primeramente busca las añadiduras, ¿sí? Y si hay tiempo, entonces acuérdate que hay un Dios. No. Insisto, las bendiciones espirituales en un corazón renovado, en un corazón que ha cambiado la perspectiva, en un corazón que ha comprendido cuál es la voluntad de Dios, primeramente busca las bendiciones espirituales. Porque si seguimos pensando, le digo una vez más, que las bendiciones materiales son mejores que las espirituales, entonces lo único que estamos manifestando es que requerimos ser puestos aún más y por más tiempo en esas pulidoras eléctricas para que todo aquello que sobra, toda aquella escoria que aún hay en nuestro corazón, en nuestra vida, sea quitado, sea desprendido. Y entonces lleguemos a caer que por convicción y no por conveniencia, busquemos primeramente las bendiciones espirituales de nuestro Padre Celestial. Si buscamos primeramente conocer y vivir en obediencia a Dios, entonces poco a poco, llegarán las complementary things, las cosas que Dios sabe que tenemos necesidad y que, como le digo, ya están incluidas. En Deuteronomio 28:2 precisamente afirma esto. Usted lea el contexto, llama bendiciones a la obediencia. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán simple y sencillamente si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Esto es, si obedecieres las instrucciones de Dios. Esto significa que ya no se perderá el sueño para obtenerlos. Esto significa que Dios mismo las enviará, aunque primero puede probar nuestro corazón para ver si ya está listo. Pero no hay que confundirnos también. Esto no significa que más primeramente busquemos el reino de Dios, su justicia y todas las demás cosas llegarán por añadidura. No significa que estaremos en casa sentados en el sofá o en el sillón, estando viendo la televisión, esperando que me alcancen las bendiciones de Dios. No, eso tampoco significa. Mire, si usted y yo somos ese alguien que busca primeramente el reino de Dios, su justicia, lo primero que vamos a hacer a través del conocimiento de la voluntad de Dios es corregir nuestra vida, corregir nuestras motivaciones. Y si hay desorden, primeramente hay que cambiar ese desorden por orden. Y cuando vivimos ya o cambiamos el desorden por el orden, cuando vivimos cumpliendo responsablemente con todas nuestras obligaciones, de una forma honesta, de una forma con integridad en el corazón,
en la cual debe vivir todo hijo de Dios. Mire, veamos el contexto de lo que estamos hoy compartiendo, que dice, primeramente busca el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas llegarán por añadidura. Veamos el contexto. El contexto, por ejemplo, este pasaje bíblico viene en Mateo, capítulo 6, a partir del versículo 21, 22, ahí hasta el 31, y fíjese el versículo 26, voy a leer el 6, 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Luego en Lucas 12:24, que también está el contexto de este mismo pasaje bíblico, paralelo. Considerad, dice, los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Y luego también en Lucas 12:27 dice lo siguiente: considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Un común denominador que encontramos en estas tres pasajes bíblicos es que no siembran ni ciegan, que no trabajan ni hilan, y aún así Dios les provee. Entonces, vamos a hacer el parafraseo. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, pero tú sí, como hijo de Dios responsable, que tenemos que trabajar, tenemos que dedicarnos a algo y actuar con honestidad y ser perseverantes en ese pretexto que Dios nos ha dado para traer el alimento a la casa. Sí, tenemos que ser responsables ahí, y si somos responsables ahí, seguramente Dios nos va a ir prosperando primeramente en el trabajo. Y poco a poco, sí, la situación que muchos andan buscando, que es una estabilidad financiera, se va a ir dando, aunque de repente no va a ser en ambicionar cosas que ni siquiera requerimos. Tengamos cuidado con eso, porque ahí está también Dios cuidando nuestro corazón. Entonces, lo que está diciendo es que ellos ni trabajan, pero tú sí trabajas, y eres honesto, y eres responsable, y eres perseverante. Imagínate si no te va a bendecir Dios. Pero si no tomamos en consideración estas palabras claves, pues entonces vamos a estar sentados en el sillón, viendo la televisión, sin hacer nada, y queremos y vamos a desear que las bendiciones de Dios nos alcancen. ¿Y sabe qué? Estamos violentando un principio de Dios. Tenemos que ser responsables en todas las áreas. Una característica de una persona que está buscando primeramente el reino de Dios, su justicia, es que actúa responsablemente en todas sus obligaciones, en todas las obligaciones que tenemos. E invertimos nuestras fuerzas, e invertimos nuestro corazón, y perseveramos, y nos esforzamos por hacer las cosas conforme a esa honestidad y transparencia, por la cual se nos paga un sueldo, un salario en la empresa donde trabajamos. De tal forma que ya aprendiendo todo esto, y modificando o corrigiendo las motivaciones de nuestro corazón, poco a poco llegarán las añadiduras. Y otra cosa, aquel que más primeramente busca el reino de su justicia, no anda gastando en cosas que no traen beneficio a su cuerpo, no anda gastando en vicios, no anda gastando en situaciones que afectan la propia vida. Es bien conocido, ¿verdad? Usted busque ahí qué es lo que afecta la vida. Su consumo trae cáncer, el abuso perjudica la salud, y pues ahí es donde estamos ya viviendo fuera de la justicia de Dios. Yo no veo, esto es algo bien importante, porque mucha gente me puede preguntar, ¿y qué tiene de malo que consumamos un poquito de alcohol? Bueno, agarre su bebé, llene su biberón de un poquito de alcohol y déselo. Usted va a pelar los ojos, ¿verdad? Que no es correcto, porque es insano, porque va a afectar su vida. Y una credencial de lector, o la mayoría de edad, un ID que dice que ya tiene 18 o 21 años, no lo hace inmune también a estas bebidas totalmente que roban la sensatez, roban la cordura y traen desorden en las vidas. Bueno, si usted es sorprendido manejando en un estado inconveniente, puede ir hasta ser preso. Cuidemos pues que no andemos invirtiendo nuestros recursos o los recursos que Dios nos da para malgastarlos en cosas que no edifican a la familia. De tal forma, como le digo, el vivir en la justicia de Dios
el conocer y vivir correctamente en la honestidad, transparencia, y estemos buscando esa calidad de vida, esa condición de vida que solamente en Jesucristo podamos tener, entonces van a empezar a llegar ese paquete de bendiciones con los cuales Dios desea llenarnos a usted y a mí, pero siempre permaneciendo cada uno de nosotros, nuestras familias, bajo la cobertura y el orden establecido por Dios. Concluimos. Cuando usted y yo viajemos en una línea aérea que en su menú tiene artículos que vienen acompañados de la palabra complementary, entonces deberá venir a nuestra mente que el amor, la bendición financiera o la estabilidad financiera, la felicidad, la salud, principalmente la espiritual, ya están incluidas como las bendiciones que Dios quiere derramar sobre su vida y sobre nuestra vida. Y además nos da y nos ofrece y nos promete lo más importante: bendiciones espirituales como su perdón y su salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Iglesia, esas son las añadiduras de Dios que ya están incluidas si usted y yo nos acercamos confiadamente a nuestro Padre Celestial y recibimos de su instrucción y nosotros simple y sencillamente la ponemos por obra. Complementary things ya están incluidas por la obediencia a nuestro Padre Celestial. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Padre, por tu consejo. Gracias, mi Dios, por tus bendiciones. Gracias, Padre, por esas riquezas espirituales que tú nos compartes. Queremos vivir en tu perfecta voluntad. Y es cierto, no queremos ser personas que anhelen cosas que no necesitamos, sino simple y sencillamente de las cosas que tú sabes que nosotros tenemos necesidad. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Rey bendito. Amén. Disfrute de las bendiciones del Padre Celestial. No haga esfuerzos. Si obedecemos a Dios, estas nos alcanzarán. Que Dios le bendiga.